Ofreciendo los servicios de consulta ginecológica y embarazo, procedimientos láser ginecológicos y estéticos, colposcopías, crioterapias, orientación en planificación familiar, métodos anticonceptivos modernos, abortaje de la pareja infértil, cirugías ginecológicas y de senos, atención de partos y cesáreas. Doctora Giovanni Orozco, especialista gineco-obstetra. Doctor Oliver Pruñonosa, médico especialista en pediatría, les ofrece control del crecimiento y desarrollo, consulta pediátrica en general. Dirección: de los semáforos del Parque Darío, 1 cuadra al sur, 1,5 cuadra al este en Matagalpa. Atención previa cita de lunes a viernes, 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados, 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para citas al WhatsApp 8928-5098, Movistar 7891-4202. Consultorio médico Contigo Mujer. Buenas noches, amigas televidentes, bienvenidas a tu programa de todos los viernes, Contigo Mujer. Te saluda como siempre, doctora Giovanni Orozco, ginecobstetra. El día de hoy vamos a platicar un poquito, muchachas, sobre hipotiroidismo. Es una enfermedad muy poco frecuente, pero que afecta en gran medida a las mujeres. De cada 10 mujeres que padecen esta enfermedad, un varón la padece también. Entonces es una enfermedad muy frecuente para nosotras, y quienes la padecen, uno de los síntomas que presenta es problemas de fertilidad. Se les hace un poco difícil lograr embarazarse. Entonces es un tema bastante importante en ginecología. Traje acá unas imágenes que te la voy a mostrar, donde allí que la glándula tiroides se encuentra ubicada en lo que es el cuello. ¿Ya? Esta es la imagen que ves acá, un color rosita un poco clarito. Está formada por 2 lóbulos, ya como 2 masitas que se unen en el centro. Entonces esa es la glándula tiroides. Esta glándula, muchachas, produce unas hormonas llamadas T3 y T4. Así es como se denominan, y tienen una función muy importante en todos los órganos y tejidos en nuestro organismo. Esta glándula funciona desde una zona en el cerebro. Voy a mostrarte acá, veamos la siguiente lámina que les traje. Ahí puedes observar cómo a nivel de lo que es el hipotálamo, ¿verdad?, en el cerebro, allí se libera una hormona llamada TRH. ¿ya? Ella estimula lo que es la glándula hipófisis. Observa allí cómo la glándula hipófisis tiene 2 lobulitos, la parte rosadita chicha que está en la porción anterior y la amarillentita que está por atrás. Entonces ya en esta glándula llamada hipófisis, en la porción anterior, ahí es donde se produce una hormona llamada TSH, o sea que es la hormona estimulante del tiroides. Esta hormona es liberada ya por la sangre y llega hasta lo que es la glándula tiroides, estimulándola para que ésta libere estas otras 2 hormonas llamadas T3 y T4. ¿ya? T3 significa, desde el punto de vista científico, triyodotironina, y la T4, tetrayodotironina, o también llamada tiroxina. La T4 también se llama tiroxina. Bien, eso era más o menos para explicarte de dónde, ¿verdad?, el origen de la glándula tiroides y cómo es ella estimulada. Bien, vamos a quitar esas imágenes que les traje. Entonces, como te decía, en el caso del hipotiroidismo, significa que la glándula tiroides ha perdido su función
en cuanto a producción de hormonas tiroideas. O sea, hipotiroidismo es muy poquita cantidad de hormonas tiroideas, ¿verdad? De T3 y T4. Ya produce muy poquita cantidad. A eso le decimos hipotiroidismo. Como ya te dije, es una condición o una enfermedad que afecta mucho más frecuentemente a las mujeres que a los varones, y esta se puede manifestar de varias formas, o como decir, el hipotiroidismo se clasifica de la siguiente manera. Una de las causas, muchachas, es la más frecuente, llamada autoinmune, un hipotiroidismo debido a una causa autoinmune. Esto significa que tu propio organismo produce una sustancia llamada anticuerpos que detectan a tu glándula tiroides como que fuera un agresor, un enemigo, y se dedica a causarnos una destrucción de este órgano. Esta situación lo que hace es que impide que la glándula tiroides produzca normalmente estas hormonas allí en su tejido. Entonces esa es la más frecuente, muchachas, llamado hipotiroidismo autoinmune. Después de esta causa sigue lo que es una causa idiopática, llamada idiopática. Esto significa que no se conoce realmente cuál es el origen de este hipotiroidismo que estás presentando. Generalmente el hipotiroidismo idiopático es un problema de familia, ¿ya? Es familiar. Eso es lo que se ha observado cuando nos dedicamos a investigar los antecedentes familiares de XY paciente, ya sea mujer o varón, que llegan a la consulta y presentan esta enfermedad. Entonces, la primera causa, dijimos, es la autoinmune, la segunda causa es la idiopática. Luego de estas dos causas, tenemos otras dos que son muy poco frecuentes. Una de ellas es la quirúrgica, que es en aquellos casos en que hubo necesidad de extirpar completamente toda tu glándula tiroides o de forma parcial. Por ejemplo, si esta señora o muchacha afectada de su glándula tiroides de pronto desarrolla algo que se llama cáncer tiroideo, lo que hay necesidad de extirparle completamente su glándula tiroides. O sea, al no tener glándula tiroides, ella cae en un hipotiroidismo. O sea, no hay producción de hormona tiroidea, no hay un órgano que produzca hormona tiroidea. En otras ocasiones puede ser que la mujer haya presentado afectación de uno de los lóbulos del tiroides por algún tumor, algún quiste de crecimiento muy avanzado que le está causando problemas en otras áreas allí del cuello, y tal vez hay necesidad de extirparle una de estas porciones. Entonces, ¿qué significa? Que puede ser que quede la mitad de tejido de la glándula tiroides o incluso menos, y esto va a hacer de que la producción esté bastante disminuida. Tal vez produce ese organismo, pero en menos cantidad. Entonces, esto se llama hipotiroidismo quirúrgico, ¿verdad? Secundario a una cirugía. Y otro tipo de hipotiroidismo puede darse en aquellos casos de mujeres, ¿verdad?, o varones a los que tengamos o se le haya tenido que administrar una sustancia llamada yodo radioactivo. Ya por X motivo tuvieron que recibir este tipo de tratamiento, entonces quedan luego con un problema de hipotiroidismo. Entonces, estas serían las 4 causas por las que una persona puede llegar a presentar esta enfermedad. ¿Cuáles serían los síntomas que puede presentar este paciente o esta mujer? Porque es más frecuente en las mujeres que en los varones. Una de ellas
es la caída del cabello. ¿Ya? Llega esta persona que está afectada y aqueja caída de cabello muy excesiva. Eso le decimos nosotros alopecia. ¿Ya? Cuando este síntoma ocurre, ese sería su nombre científico. Entonces, una caída del cabello puede hacernos sospechar de que estamos ante un hipotiroidismo. Esa sería como una de los síntomas más frecuentes, muchachas. Otro síntoma sería la presencia de una piel seca, amarillenta, algo blancuzca, palidita. Entonces, estas características en tu piel puede hacernos sospechar. Lo más frecuente, muchacha, es que cuando estás afectada con hipotiroidismo, presentes varios síntomas a la vez. Sin embargo, en algunos casos, las pacientes puede ser que presenten un solo de estos síntomas que te voy a mencionar. Entonces, esto significa que por esta razón es importante que acudas donde el médico, que te haga tu historia clínica, tu examen físico, para poder determinar si realmente estamos ante un hipotiroidismo. Entonces, como te decía, caída del cabello, cambio, ¿verdad?, en las características de tu piel, como te acabo de explicar. Otro de los síntomas es sequedad de lo que es las mucosas, ¿ya? Sequedad de la boca, de los ojitos. Incluso en ginecología, de pronto la mujer refiere que presenta mucha resequedad vaginal, ¿ya? Y probablemente no está en etapa de climaterio ni menopausia. Entonces, este síntoma que ella queja también podría hacernos sospechar que estamos ante un hipotiroidismo. Otra de los síntomas puede ser un aumento en el tamaño de la glándula tiroides, ¿ya? De pronto algún familiar le dice, mira, el cuello no te lo veo normal, te lo veo un poquito más abultadito, y cuando va donde el médico, pues realmente hay un agrandamiento, ¿no?, de la glándula tiroides. Ese puede ser otro síntoma. El pulso, ¿verdad?, o la frecuencia cardíaca la tienes lenta. Por ejemplo, supongamos que normalmente mantienes un pulso de unos 86, un ejemplo, 82 de pulso por minuto, 86, y de pronto tienes un pulso de 70, 65. Entonces hay una disminución del pulso o, ¿verdad?, de lo que es la frecuencia cardíaca. Ese podría ser un síntoma que nos hace sospechar de un hipotiroidismo. Puede también otro síntoma, disminución de lo que es la libido o el apetito sexual, y esto se observa mucho más frecuente en los varones que están afectados con esta enfermedad. En el caso de las mujeres, pues ellas también pueden aquejar disminución de la libido o del apetito sexual, pero en ellas se manifiesta un poco distinto. En las mujeres podemos observar cambios en su estado de ánimo. Puede ser que caigan en un estado depresivo bastante severo, muestran decaimiento, mucha hipersensibilidad. Sin embargo, también la disminución de la libido puede asociarse a estos otros síntomas que te acabo de mencionar. Otro podría ser edema del párpado, edema palpebral que le decimos, ¿verdad? Generalmente estás bastante hinchada frecuentemente, tus ojos, ¿verdad? Bastante hinchazón, o también edema o hinchazón que le decimos en los miembros inferiores, ¿ya? En tus tobillos, en tus piecitos, ¿ya? Y el edema, esta hinchazón se va haciendo bastante progresiva a medida que pasa el tiempo. Este también podría ser un síntoma de un hipotiroidismo. En cuanto a ginecología, estas muchachas afectadas suelen aquejar problemas de amenorrea. Amenorrea significa que hay una suspensión de la menstruación. En algunos casos, frecuentemente ellas llegan por este motivo, pensando que ya están en etapa de menopausia, de climaterio, y
probablemente tienen unos 27 años, 30 años, ¿verdad? Menos de 35, porque ya el periodo menstrual no les baja. Esto podría ser también hacernos sospechar de que estamos ante un hipotiroidismo. Otro de los signos, ¿verdad?, o síntomas podría ser dificultad para lograr embarazo. Eso le decimos infertilidad. Estas muchachas afectadas con hipotiroidismo presentan también dificultad para el embarazo. Y uno de los factores que no son muy frecuentes para nada es el aumento de peso. Con esto quiero aclararles que la obesidad, o sea, los estados de sobrepeso, obesidad mórbida, no te va a llevar a un hipotiroidismo. Esto se los quiero explicar porque yo siento que muchas mujeres piensan de esa manera, o sea, que como ellas están, que es la tiroides, o sea, su tiroides enfermo es lo que le está provocando la obesidad que tienen en ese momento. Y nada que ver. Por ejemplo, se ha observado que aquellas mujeres o varones que han desarrollado un hipotiroidismo, apenas menos del 3% de estos enfermos de hipotiroidismo desarrollan una obesidad secundaria a esta enfermedad de base. ¿Eso qué significa? Que tu obesidad, tu sobrepeso no es que el tiroides me lo está provocando, ¿verdad? No, hay que investigar otras causas, no hipotiroidismo. Bien, ¿cómo hacemos entonces con el diagnóstico? Bueno, te comentaba que para el diagnóstico vamos a hacer un breve corte comercial y ya regresamos. Consultorio médico Contigo Mujer, ofreciendo los servicios de consulta ginecológica y embarazo, procedimientos láser ginecológicos y estéticos, colposcopías, crioterapias, orientación en planificación familiar, métodos anticonceptivos modernos, abortaje de la pareja infértil, cirugías ginecológicas y de senos, atención de partos y cesáreas. Doctora Giovanni Orozco, especialista gineco-obstetra. Doctor Oliver Pruñonosa, médico especialista en pediatría, les ofrece control del crecimiento y desarrollo, consulta pediátrica en general. Dirección: de los semáforos del Parque Darío, 1 cuadra al sur, 1.5 cuadra al este en Matagalpa. Atención previa cita de lunes a viernes, 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados, 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para citas al WhatsApp 8928-5098, Movistar 7891-4202. Consultorio médico Contigo Mujer. Como te decía, en cuanto al diagnóstico, lo ideal es que acudas a una consulta médica. El 80% del diagnóstico pues te lo va a hacer la historia clínica y el examen físico. Para hacer luego el diagnóstico definitivo como tal de un hipotiroidismo, tu médico tratante va a tener que enviarte unos estudios en sangre, los debe de hacer en ayuno, llamado perfil tiroideo. De este perfil tiroideo, lo más importante que debe de enviarte es la TSH, que yo te decía que es la hormona estimulante del tiroides, y la T4 libre, ¿verdad? Entonces, estas dos hormonitas son las que se te envían en sangre, y con estos dos reportes, pues hacemos el diagnóstico de un hipotiroidismo. Entonces, es muy importante no solo hacer el diagnóstico con la historia tuya, ¿verdad?, con la clínica que el médico recaba, sino también hacer un soporte con estos estudios de laboratorio que te acabo de mencionar. Bien, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento, cuando ya hacemos el diagnóstico definitivo de un hipotiroidismo,
lo hacemos con una hormona llamada levotiroxina. Este es un tratamiento crónico que debes de utilizarlo de por vida. Este tratamiento, ¿verdad? Es crónico, o sea, se usa de forma indefinida desde que te hacen el diagnóstico de hipotiroidismo. Este tratamiento no debe de tenerle ningún temor, ¿verdad? Es un fármaco inocuo, o sea, no va a causarte ninguna reacción adversa en tu organismo, pero eso sí, con la toma de ella debes de tener cierto cuidado. Primero, esta hormona llamada levotiroxina debes de tomarla a diario en ayunas, y la ingesta de alimentos, o sea, tu desayuno, debes de hacerlo por lo menos unos 40 minutos luego de haber hecho la toma de este tratamiento. Este tratamiento no debes de tomarlo con ningún otro fármaco, ¿ya? Por ejemplo, puedes decir, ay, que para aguantar este medicamento debo de tomarme un omeprazol o una ranitidina. No debes de asociarlo con ningún otro tratamiento, ni tratamiento para la presión, ni para la diabetes, antibiótico, nada. La debes de tomar solita, en ayuna, 40 minutos antes de desayunar. Otra de las indicaciones es que la levotiroxina es muy sensible al medio externo, por lo tanto no hagas retiro de ella del blister, o sea, las compras. A veces algunas tienen la costumbre que compran unos aparatitos que se llaman pastilleros para no olvidar el tratamiento en la hora que corresponden, y ahí los colocan. Entonces, en el caso de la levotiroxina, no la saques del paquete, ¿ya? No la vayas a quebrar, porque si eso pasa, entonces va a perder su función, ¿verdad? Entonces, esas serían una de las indicaciones. Y lo otro es que tienen que ser un tratamiento de por vida. No podés olvidarlo un día, tiene que ser a diario, ¿verdad? En ayuno. Esas serían las indicaciones para este tratamiento. Otra de las o mitos, ¿no? O tabúes para aclararte, es que muchas mujeres piensan de que cuando se le hace el diagnóstico de un hipotiroidismo, esto va a afectar su longevidad. O sea, bueno, como ahora ya me hicieron el diagnóstico de hipotiroidismo, ya no voy a vivir mucho tiempo, me va a disminuir mi calidad de vida o mi tiempo de sobrevida. No, esta enfermedad no es como la hipertensión, la diabetes, aquellas enfermedades que le decimos coronariopatías u otras enfermedades autoinmunes. No, en el caso del hipotiroidismo, si llevas un estilo de vida saludable, estás con tu levotiroxina a diario sin olvidarte, no te va a afectar tu esperanza de vida, ¿verdad? Para nada. Entonces, para que quede claro, ¿verdad? Por lo menos ese aspecto. Otra pregunta que hacen frecuentemente las que ya están con la enfermedad, o las que tal vez tienen temor de desarrollar un hipotiroidismo porque ya varios integrantes de su familia están padeciendo esta enfermedad, entonces quisieran saber si hay alguna forma de prevenir esta enfermedad, y la verdad que no, ¿verdad? Hasta el momento no se han encontrado medidas preventivas. Esto es debido a que, como te decía, el mayor porcentaje de aparición de esta enfermedad es autoinmune, ¿ya? Y luego le sigue otra de las causas, que es la idiopática. Por lo tanto, pues no hay mecanismos para poder, hasta el momento, para poder prevenir esta enfermedad. Bien, en el caso de la ginecología y el embarazo, o sea, ¿qué hacer en aquellos casos de que ya se te hizo el diagnóstico de un hipotiroidismo y estás embarazada? Les mencionaba de que el hipotiroidismo, si no está controlado adecuadamente
o no se te ha hecho el diagnóstico, vas a tener dificultad para embarazarte. Ahora, ya embarazada, lo ideal sería que antes de entrar a tu embarazo, tu enfermedad esté adecuadamente controlada. Y ya estando embarazada, debes de informarle a tu obstetra sobre esta enfermedad de base que tenés, porque durante todo el embarazo se te va a ir modificando la dosis de levotiroxina. Estas tienen que irse aumentando en cada trimestre del embarazo, que incluso al final del mismo se te ha logrado aumentar de un 30 a un 50% de la dosis inicial con la que habías logrado un control de la enfermedad. Si este incremento de la levotiroxina no se realiza durante tu embarazo, vas a presentar problemas de amenazas de aborto, incluso una pérdida puede ocurrir, amenazas de partos prematuros, nacimiento de un bebé inmaduro o prematuro, si no se va ajustando la dosis en cada trimestre del embarazo. Entonces, por eso es importante que lo menciones, ¿verdad? Que estás padeciendo de un hipotiroidismo. Es importante que no te hagas un autodiagnóstico. Tienes que acudir donde un médico, o sea, probablemente estás presentando algunos de estos síntomas, acude. ¿Ya? Acuérdate que el diagnóstico definitivo se va a hacer mediante el perfil tiroideo, ¿verdad? Son unos exámenes que se hacen en sangre en ayuno, ¿ya? Pero es importante que el médico, tu médico de cabecera, sea quien te indique estos estudios. Es importante que acudas porque cuando hay una afectación de la glándula tiroides, puede ser un hipotiroidismo, que es lo más frecuente, esta enfermedad. Sin embargo, puedes también tener otras enfermedades ahí en el tiroides, que solo tu médico tratante es el que va a tener esa capacidad de poder hacerte el diagnóstico definitivo. ¿Cuáles podrían ser estas otras enfermedades que también son bastante frecuentes? Una de ellas es llamada tiroiditis, o sea, una inflamación de tu glándula tiroides. Puede ser que estemos ante un bocio, o sea, una hipertrofia o un aumento del tamaño de tu glándula tiroides, y no necesariamente hay una disminución en la producción de hormonas tiroideas. Puede ser también que estemos ante un carcinoma o un cáncer de la glándula tiroides. En el caso de los cánceres del tiroides, hay una lesión ahí maligna. Sin embargo, la producción de hormonas tiroideas suele estar normal, o sea, T3 y T4, cuando te hacemos el perfil tiroideo, están normales. Sin embargo, en tu glándula tiroides, ya hay una imagen ahí sospechosa de una malignidad. Puede ser también que estemos ante la presencia de nódulos o quistes que se han desarrollado ahí en tu glándula tiroides y que requieran o XY tipo de tratamiento, que no necesariamente tiene que ser levotiroxina o hormona tiroidea que te acabo de mencionar. Y en fin, pues hacerte el diagnóstico si estamos ante un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Otro aspecto importante es que todos estos síntomas que mencioné anteriormente son clásicos o propios de un hipotiroidismo. Pero de todos ellos, muchachas, la caída del cabello puede presentarse en enfermedades de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Yo creo que este sería uno de los síntomas que se puede presentar en estas dos afectaciones del tiroides. Bien, traje este tema a colación, traté de hacerte bastante puntual para explicarte de que el hipotiroidismo es una de las causas de infertilidad, de suspensiones de las menstruaciones, llamado amenorrea. Entonces, como también hay una afectación ginecológica y de fertilidad, por eso es que es importante hacer un diagnóstico temprano. Bien, ese era el tema que les traía para hoy.
Espero que les haya sido de su agrado, que les haya servido allá desde sus hogares. Y pues solo queda más recordarles todos los viernes de 6 a 7 de la noche su cita acá en su programa Contigo Mujer. Buenas noches. Consultorio médico Contigo Mujer, ofreciendo los servicios de consulta ginecológica y embarazo, procedimientos láser ginecológicos y estéticos, colposcopías, crioterapias, orientación en planificación familiar, métodos anticonceptivos modernos, abordaje de la pareja infértil, cirugías ginecológicas y de senos, atención de partos y cesáreas. Doctora Giovannia Orozco, especialista gineco-obstetra. Doctor Oliver Pruñonosa, médico especialista en pediatría, les ofrece control del crecimiento y desarrollo, consulta pediátrica en general. Dirección: de los semáforos del Parque Darío, 1 cuadra al sur, 1.5 cuadra al este en Matagalpa. Atención previa cita de lunes a viernes, 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados, 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para citas al WhatsApp 8928-5098, Movistar 7891-4202. Consultorio médico Contigo Mujer.